arrancamos. Yo voy a presentar a Mica, que aparte de ser, ahora estar juntas en el ministerio, ya hace unos años que vivimos juntas y que somos amigas, aparte. Micaela Melgar es licenciada en Ciencia Política, pero en este momento es la directora nacional es la directora del Instituto Nacional de Alimentación, Instituto Rector de las Políticas Alimentarias del país, y aparte de eso, ahora con una tarea bastante específica y bastante delicada, que es la de atender la situación de emergencia alimentaria en la mejor de las conceptualizaciones que atraviesan nuestro territorio, y en eso también, en las articulaciones que son necesarias a nivel del Estado para poder brindar mejores respuestas a las necesidades alimentarias de la población. Así que Mica, puede arrancar a contar eso. Muchas gracias, Sole, y compañeros y compañeras. Es un gusto estar acá y compartir con Sole la mesa. Un poco la idea que había pensado era contarles al respecto de cómo fue nuestra llegada al Ministerio de Desarrollo Social, cómo lo encontramos, cómo encontramos la realidad. Capaz que yo me baso un poquito más en concretamente la situación de alimentación, porque es lo que estamos trabajando, y después contarles un poco, bueno, cuáles son nuestros objetivos, o sea, los objetivos que tenemos como gobierno, qué rol está cumpliendo la alimentación y las políticas alimentarias en el gobierno en general nacional, en particular en el MIDES, cómo lo estamos haciendo y qué sueños tenemos también para esta etapa, porque creemos posible concretar varias de nuestras ideas que hemos pensado colectivamente como frente amplistas, y que a pesar de las restricciones que todos sabemos que tenemos, y la realidad muy afectada a nivel de las capacidades estatales, que es una de las formas que nosotros tenemos para realizar nuestros objetivos, porque tenemos otras formas también que tienen que ver con la organización social, con la solidaridad. A pesar de todo eso, estoy absolutamente convencida de la posibilidad de avanzar y transformar parte de la realidad, por lo menos en algunos aspectos, con las herramientas que tenemos. En primer lugar, contarles que el Ministerio de Desarrollo Social en general y el INDA en particular ha vivido toda la vida por su creación de refuerzos presupuestales, o sea, su línea de base presupuestal para funcionamiento es mucho más baja que lo que efectivamente gasta año tras año. Es una realidad sistemática que hemos tenido a lo largo de todo nuestro desarrollo como Ministerio de Desarrollo Social. Eso implica que estemos todo el tiempo dependiendo de lo que se llaman refuerzos presupuestales del MEF, que generan posibilidades de proyección a muy corto plazo, porque implica siempre estar dependiendo de cuándo viene el refuerzo del MEF y todas las trabas burocráticas que implica trabajar así, sin una posibilidad de trabajar anualmente, por ejemplo, en términos presupuestales. Eso en el gobierno anterior lograron concretamente para el MIDES maquillarlo mucho y mostrar como cierto crecimiento de asignación presupuestal, que cuando fuimos llegando y dándonos cuenta de lo que había realmente para gestionar, la mitad de las cosas estaban postergadas para cuando nosotros llegáramos, o sea, los pagos estaban postergados para cuando nosotros llegáramos, o nos habían puesto un montón de trabas en el camino para que fracasemos en cuanto llegáramos. Ese fue un plan muy bien armado, por lo menos en el MIDES lo vimos muy claramente. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, nosotros gestionamos en el Ministerio de Desarrollo, en el INDA, la política alimentaria de todos los comedores, el Sistema Nacional de Comedores, los comedores en Montevideo en particular, y todos los centros de atención del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, todos los refugios, todas las casas que gestiona el MIDES, de violencia basada en género, de discapacidad, o sea, todos los servicios, la alimentación la provee directamente el INDA. Eso se gestiona a través de una licitación pública enorme de bandejas, le llamamos nosotros, comida en realidad en bandejas,
Y el vencimiento de esa licitación, o sea, se terminaban las bandejas cuando llegamos el 31 de marzo. O sea, era físicamente inviable lograr gestionar. Y así contarles de un millón de situaciones de este estilo, junto con un presupuesto ya ejecutado. O sea, cuando nosotros llegábamos, todo ya estaba gastado y había muchos pagos postergados. Otro ejemplo, en el caso de Linda, pagos de ticket de alimentación en tarjeta Uruguay Social del año anterior y así. Entonces, cuando llegamos, en realidad tuvimos un esfuerzo que tuvimos que hacer colectivamente como gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, un esfuerzo para decir, bueno, todas estas cosas que nos están pasando, la poca plata que tenemos para generar políticas y el desborde, digamos, que existía, porque había mucho también, capaz que Sole lo puede hablar un poco más, pero mucho desborde de los y las trabajadoras que habían aguantado muchos años una situación de demanda de la población que se iba deteriorando en sus accesos a derechos y que esperaba con mucha expectativa la llegada del Frente Amplio como para poder destrabar y tener políticas y bueno, nosotros nos enfrentábamos a esto, o sea, a ver, necesitamos sostener lo que tenemos y veíamos como con bastante dificultad poder hasta mejorar la realidad. Sin embargo, nos pusimos objetivos muy concretos de compromisos que habíamos asumido que los íbamos a cumplir sí o sí. Uno de ellos, en el caso de la alimentación, tenía que ver con el reconocimiento y el apoyo a las ollas populares. Ustedes saben que el Ministerio tuvo una historia para mí muy vergonzante de vínculo con la solidaridad organizada a través de las ollas, que termina en algo que fue, creo que muy negativo para el Ministerio en general, que fue una denuncia a la coordinadora de ollas, por ejemplo, y bueno, un retiro del apoyo y aparte una persecución de la organización que creo que estaba más claramente denunciando una situación que se estaba presentando en el Uruguay, que era de hambre, del crecimiento del hambre, ¿no? El gobierno anterior lo que hacía era, bueno, enfrentar eso directamente a través de la persecución. Entonces el gobierno Frente Amplio dijo, primero les vamos a reconocer todo lo que se hizo desde las ollas populares, que lo venía haciendo la Intendencia de Montevideo, vamos a generar espacios de diálogo. Empezamos con un trabajo muy arduo de abrir espacios de participación para que la gente volviera a tomar contacto con las políticas sociales, los colectivos organizados y las personas, los usuarios y usuarias de las políticas sociales. En nuestro caso generamos una mesa de coordinación con la coordinadora de ollas, por ejemplo, y hacernos cargo de los insumos, para Linda, insumos secos, de las ollas, en coordinación con la Intendencia, que también estaba necesitando desahogarse, digamos, de ese compromiso, pero sin embargo la Intendencia se mantuvo en esta coordinación hasta el día de hoy y trabajamos juntos. Ese es uno de los compromisos que, la verdad, la plata para ejecutarlo no la teníamos, pero teníamos la convicción de que había que hacerlo igual. Bueno, fuimos a hablar con el MEF, lo logramos y es una de las cosas que estamos haciendo y que nos sentimos orgullosos porque consideramos que el sistema alimentario uruguayo no son solo las políticas concretas de asistencia alimentaria, sino son también todo el aparato, desde lo productivo, desde la producción de los alimentos hasta la participación de las redes de solidaridad relacionadas a la alimentación. Todo eso, el INDA, el MEGAP, todos los prestadores que brindan alimentación, somos parte de un sistema que trabajamos al respecto de la alimentación en el Uruguay y tenemos que hablar en igualdad de condiciones entre todos, no en igualdad de responsabilidades, pero en igualdad de condiciones en una misma mesa. Eso también es una característica que hemos tenido en este ministerio, que es la del vínculo directo con la comunidad y con las personas y con las organizaciones. Nosotros, en la realidad que tenemos de inseguridad alimentaria en el Uruguay, es una realidad que tiene características muy particulares porque tiene muy clara la incidencia que tiene la pobreza y el ingreso en la realidad de inseguridad alimentaria. Es la primera prevalencia, o sea, la primera prevalencia para que un hogar tenga inseguridad alimentaria es que sea un hogar pobre, de bajos ingresos, y la segunda prevalencia es que
ese hogar tenga menores de 6 años. Y la tercera es que tenga menores de 18. O sea, es totalmente coherente con la infantilización de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la necesidad de fortalecer los ingresos y las posibilidades generales de las familias de desarrollo para bajar la inseguridad alimentaria. O sea, la inseguridad alimentaria en el Uruguay no la vamos a bajar con ningún programa específico de acceso a alimentos, es inviable hacer eso, sino que lo que se va a lograr hacer, y es una de las cosas que creemos, estamos convencidos que podemos hacer, es mejorando la calidad de vida en general de la población, va a mejorar los números de inseguridad alimentaria. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que nosotros ahora estamos tratando de contarle a las personas, porque no es real, por ejemplo, que baje la inseguridad alimentaria por un programa. Aunque podamos implementar los mejores programas desde el Ministerio de Desarrollo Social de Asistencia, el efecto que tiene es muy residual para lo que significa mover la aguja en la inseguridad alimentaria. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es focalizarnos en los problemas que sabemos que tenemos. Tenemos especial problema en el acceso a alimentos en las familias que tienen niños, niñas y adolescentes. Tenemos que focalizar ahí. Tenemos especial problemas en los niños y niñas que están en el medio rural, lo dice la última ENDI, la última encuesta, que utiliza aparte una escala de inseguridad alimentaria propia, utiliza una escala mundial, pero que no es la misma que de la encuesta continua Hogares, y que también nos dice, bueno, hay una brecha tremenda entre el acceso a alimentos que tienen los niños en el ambiente rural que lo que tienen los niños en las ciudades. Bueno, tenemos ya clarísimo qué es lo que tenemos que hacer. Y con eso, ese diagnóstico coincide con los objetivos programáticos que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio en su programa de gobierno dice que tenemos que garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria para los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y gestantes. O sea, esa es la tarea que nos dio el programa del Frente Amplio. Tiene una concreción en dos partes, digamos, trabajar la seguridad y la soberanía alimentaria, que es uno de los temas que estamos trabajando, y por otro lado tiene una focalización poblacional que es en la que tenemos que enfocarnos. A partir de eso, nosotros lo que empezamos a hacer fue hacer que todos los programas que nosotros tenemos tengan ese foco: niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, públicas y privadas, que está el acceso a los programas del INDA, no sé si del Ministerio General, pero el INDA cerraron sus puertas en octubre del 2024 y no accedió más nadie. Entonces las listas de espera que teníamos eran muy amplias. Estamos hablando para el acceso a comedores, por ejemplo, que es la política más básica, que es la línea de ingresos sin vigencia, teníamos una lista de espera que superaba las 3.000 personas. Y para este programa de apoyo a organizaciones públicas y privadas también tenemos una lista de espera grandísima. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue focalizar. Bueno, vamos a abrir las prestaciones, vamos a mejorar la gestión, porque también hay que mejorar la eficiencia de la gestión, las capacidades que tenemos de respuesta, y pensar que nuestra primera prioridad siempre tienen que ser los niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Y así fue que, por ejemplo, avanzamos en reducir la lista de espera de esas 3.000 y pico de personas a unas 1.000 que hay hoy en lista de espera, que esperamos terminar absorbiendo en poco tiempo, porque bueno, la cadencia en realidad se nos detuvo, veníamos muy bien y se nos detuvo un poco en la aplicación de la emergencia, que tuvimos la aplicación de la alerta roja, que ahí tuvimos que poner los esfuerzos en eso, pero vamos a lograr reducir significativamente la lista de espera con esta claridad, ¿no? Tenemos que hacer esto, está marcado por el programa de gobierno, está marcado por la evidencia, bueno, focalicemos ahí, trabajemos en eso. Y por eso, por ejemplo, de las 514 organizaciones sociales que nosotros, organizaciones públicas y privadas que apoyamos, hoy apoyamos a más de 560 y son todas las que ingresaron tienen la focalización niños, niñas, adolescentes. También ahí nos empezó a pasar que nos dimos cuenta, o sea, es algo que todo el mundo sabe, pero que para llevar a la práctica es bastante más complicado, que teníamos que juntarnos los actores que hacemos políticas alimentarias
y que, por ejemplo, tenemos el mismo foco de población. La ANEP es un claro ejemplo para nosotros, el INAU es otro ejemplo. Entonces lo que hicimos fue juntarnos y decir, bueno, juntos podemos hacer mejores las cosas y dejar de sectorializar cada una de nuestras acciones. O sea, no tiene sentido que Linda tenga una política alimentaria en CAIF y que el INAU tenga otras, o sea, tenga prestaciones alimentarias en los clubes de niñas, en los centros juveniles, y que aparte Linda apoye eso por fuera, y que por otra parte Linda apoye algunos liceos, que son los que se han postulado a este programa, y no coordinemos con la ANEP. Bueno, todo eso lo saneamos, nos sentamos a trabajar en conjunto, y tenemos un diálogo diario y cotidiano que creo que es otro signo de este gobierno, que es tenemos que trabajar juntos. Con la ANEP ha sido un trabajo muy productivo y muy, la verdad que muy importante y con objetivos muy grandes, pero que los vamos a poder realizar. La ampliación de los comedores a nivel de la media es para nosotros algo muy importante que coordinamos con la ANEP desde el principio de año y lo vamos a lograr con esfuerzo enorme de la ANEP. Estamos en ese camino con el INAU para lograr también hacer acciones similares de esta magnitud, y bueno, y después también estamos coordinando con otros para unir, como decía, el desarrollo social con lo productivo, que en el caso de la alimentación es muy obvio porque se producen alimentos, hay un montón de familias, por ejemplo, que están vinculadas al medio rural a través de la agricultura familiar y la pesca artesanal, y había poca coordinación, o sea, había muchas acciones, pero poca coordinación de todo eso en algo coherente y articulado por parte del Estado. Se hicieron algunos avances previos con la ley de compras públicas, pero estaba todo desarmado. Entonces lo que hicimos fue juntarnos con el MEGAP y decir, bueno, trabajemos juntos políticas de promoción a la agricultura familiar y a la pesca artesanal desde el INDA y con el MEGAP, con desarrollo rural, para que desde el MEGAP se promueva la organización de esos productores y las capacidades de venta, etcétera, y que el INDA compremos esos productos. Y que el INDA venda esta idea al resto de los organismos del Estado y vamos a convencer a todo el mundo que si no compras agricultura familiar y pesca artesanal estás traicionando la soberanía alimentaria, más o menos así es nuestra idea. Y para nosotros estos son los caminos por los que hay que ir. No hay una solución mágica que exista ni para lo alimentario ni para las políticas sociales en general. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que cumplir con los objetivos que tenemos sobre la mesa. Uno de los objetivos tiene que ver con soberanía alimentaria, vamos a trabajar sobre eso. El otro tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes. Tenemos que bajar los índices ahí. Hay una primera buena noticia en el municipio A, por ejemplo, donde bajó drásticamente la inseguridad alimentaria en el 2025, o sea, en el periodo 2023-2025, comparado 2023 con 2025, en los niños, niñas de esa zona. Igual es un dato, pero no es que festejemos por eso. O sea, la realidad es que en el Uruguay hay situaciones de hambre y hay situaciones de inseguridad alimentaria grave y moderada, o sea, son todas problemáticas, pero creemos que si tomamos buenas acciones, si somos ordenados y gestionamos bien, podemos avanzar. Otro de los actores claves que hemos involucrado en este proceso es al correo uruguayo. Ustedes dirán que tiene que ver el correo uruguayo con la inseguridad alimentaria, todo. Nosotros a nivel de el INDA distribuimos alimentos a todo el país en nuestras políticas de acceso a la alimentación, ¿no? Tenemos políticas educativas, tenemos políticas de rectorías nutricionales, pero una de las políticas fuertes que tenemos es la de brindar alimentos, o sea, enviar alimentos a todo el país. Tenemos 60 comedores en el Uruguay, cogestionados con las intendencias, y tenemos una red de apoyos a organizaciones, como les decía, públicas y privadas. Bueno, todo eso lo estamos haciendo con privados, o sea, toda esa logística nosotros la licitamos, gana Transamérica, que es una empresa, y la lleva a todos estos puntos de distribución. Nosotros decimos, bueno, pero tenemos una capacidad logística del Estado que sería estratégica para nosotros potenciar, que es la del correo uruguayo.
Y el Correo Uruguayo tiene hoy la voluntad de incorporar estas cuestiones estratégicas, o sea, respuestas a problemas estratégicos, por ejemplo, en la alimentación. Entonces nos sentamos con el correo, estuvimos muchos meses trabajando y ahora en breve vamos a firmar un convenio para que los envíos nuestros sean a través del Correo Uruguayo, que aparte genera empleo, o sea, tiene otras sinergias muy positivas. Y así vamos a trabajar con todos los que quieran trabajar, con todos los que creamos necesarios trabajar para mejorar estos problemas, porque son problemas de toda la sociedad uruguaya. En el caso de la inseguridad alimentaria hay un factor muy importante de la alimentación en general, que tiene que ver con la producción y con lo productivo y con la pérdida y desperdicios también. Ahí también queremos abordar el tema desde una perspectiva de prevención y no tanto desde la utilización de esos productos para la generación de acceso a alimentos. Ahí tenemos como diferencias sobre qué es lo que hay que hacer en pérdida y desperdicio, pero la idea es que tanto el sector productivo, bueno, con énfasis para nosotros en lo familiar, y todo el resto de los actores trabajemos con un mismo objetivo y con la claridad que nos dio nuestro programa de gobierno. Y en eso estamos. Tenemos algunas ideas y algunos sueños que queremos cumplir en este periodo. Uno de ellos es la transformación de los comedores. No sé si alguno acá conoce un comedor de Linda. Bueno, lo que está pasando en los comedores es que han sido muy... son espacios que no están insertos en la comunidad, son lugares donde solamente funciona lo alimentario, o sea, solamente se da el acceso a alimento y no se está trabajando y promoviendo nada más que eso en esos lugares. Entonces nosotros primero le queremos poner capacidades, le queremos poner mirada técnica, le queremos poner colectividad, o sea, que la gente se organice, nos pueda plantear cosas y podamos resolver. El otro día hicimos un taller de INEFOP, por ejemplo, para acceso al empleo en un comedor y pensamos que no iba a ir nadie y fueron 40 personas del comedor, porque hay, o sea, la gente tiene voluntad de, por supuesto, de acceder a las oportunidades. Hay que gestionarlas y las podemos gestionar entre el Estado, o sea, solo ampliar nuestras capacidades de coordinación y de resolver rápidamente algunas cosas, ¿no? Y bueno, nuestra idea es generar algún dispositivo de comedor más cercano a lo que son los restaurantes populares o los comedores populares o comunitarios, donde todos los actores funcionan más cohesionadamente, tienen participación, toman decisiones. Ahí la idea es que los usuarios puedan ser parte del comedor mismo, que esté gestionado por alguna cooperativa social. Tenemos idea que lo gestione una cooperativa de personas en situación de calle, y que esos espacios en principio, bueno, generen participación y generen desestigmatización también del espacio del comedor, y que con un periodo de adaptación y de trabajo puedan ser lugares donde pueda ir a comer cualquier persona, pagar un ticket y comer y acceder a ese alimento, y que no sea estrictamente para personas que lo reciben gratis. O sea, que pueda haber una persona que lo recibe porque lo requiere y está subvencionado, y otra persona que financie el dispositivo pagando un ticket. Esta experiencia funciona en todo el mundo, particularmente en Brasil hay una red muy importante de este tipo de funcionamiento. Aparte de Brasil tiene un carácter muy participativo en sus políticas alimentarias y le ha dado resultados magníficos, y la forma en que lo hicieron fue así, o sea, sumando a la gente que necesita el acceso a alimentos a la toma de decisiones y a los espacios como los comedores. Ahí nosotros tenemos un primer proyecto que va a salir este año, un comedor chico, o sea, de 100 personas, nos estamos hablando de los comedores de 10.000 personas, ¿no? O sea, de 100 personas, donde, bueno, pongamos a ver si funcionan estas nuevas formas de trabajar lo alimentario y lo social en el Uruguay. Creemos que es una buena idea, hemos pedido mucho apoyo técnico, particularmente nos estamos relacionando con la FAO. Esto es lo último que digo, cierro, porque he hablado mucho.
que les empezaba a decir, bueno, el Uruguay está posicionando el tema de la alimentación desde el presidente de la República, y tenemos la buena noticia, la alegría de que el canciller viene a la FAO. Entonces la capacidad de alinear a los actores está haciendo, a los actores que necesitan tener líneas claras al respecto de la defensa de la soberanía, por ejemplo, está funcionando muy bien, porque bueno, vienen con mucha experiencia, por lo menos desde Cancillería hay mucha experiencia. Entonces el vínculo que estamos teniendo ahora, por ejemplo, del INDA con la FAO es diario, cotidiano, y eso nos genera para nosotros mayores oportunidades de capacitación, de crecimiento y de resolver la realidad que tenemos planteada, que es de mucho, realmente es la realidad funcionarial, digamos, de lo que tenemos como herramientas en el INDA y en el MIES en general, está muy, tenía menos, o sea, tenemos muy pocos funcionarios, están muy desgastados. Necesitamos apoyos. Y bueno, y este vínculo que estamos teniendo con la FAO es para nosotros estratégico y también muy positivo, que Yamandu haya planteado temas relacionados a la alimentación al nivel que lo plantea. O sea, estamos muy alineados, digamos, como gobierno, estamos trabajando todos en un mismo sentido, por lo menos en lo alimentario. Eso es una muy buena noticia. Más o menos eso es lo que les quería compartir. ¿Puedo hacer una consulta? Porque cabe sol y después seguimos las preguntas. Pero claro, que hable otra compañera. Bueno, yo les cuento porque en realidad, claro, la tarea de Mica es esto de más conocido, que es el INDA y todas las particularidades que tiene. ¿Querés? Sí, sí, te voy a presentar. ¿Podrías más clara de entender lo que estamos haciendo? Sí. Bueno, ella es Sole Brando, maestra, y es la directora departamental de Montevideo. Las direcciones departamentales son quienes gestionan todas las políticas del Ministerio de Desarrollo Social en su expresión territorial. Eso significa que tiene que articular todas las políticas de atención, las oficinas de atención ciudadana, y también coordinar lo que hacemos todos los programas, que en el MIDES tenemos también una oferta programática muy diversa que tenemos que ir mejorando, porque tenemos un programa tenemos muchos programas. Entonces, una de las tareas de Sol es articular todo eso y gestionar la realidad de Montevideo y el vínculo también con todo el resto de la interinstitucionalidad que está en este territorio. En particular, los directores departamentales en el interior tienen una tarea bastante diferente a la de Sole, porque bueno, no están tan exigidos, digamos, en la amplitud de la gran amplitud poblacional, por ejemplo, que tiene Montevideo. Bueno, eso es lo que hacemos en gestión territorial, que tiene que ver con ser como el hilo conductor respetando la especificidad de cada una de las partes del ministerio. Que ahí es como todo yo digo que es como un gesto de delicadeza y de aprender hasta dónde vamos y hasta dónde precisamos tener dos oídos y una boca, que sería la dirección que se dedica a eso, a tener dos oídos y una boca. Para nosotros y nosotras el primer gesto a la llegada fue constatar lo mismo que traía Mica. Nosotros recibimos una dirección particularmente afectada por la ausencia de recursos humanos, y la Dirección Nacional de Gestión Territorial no funciona si no es con la presencia de sus equipos técnicos y administrativos. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a toda la gama programática del ministerio. En eso se hizo, creo que muy concienzudamente, un trabajo en la gestión anterior de ir desarticulando lo que tenía que ver con la presencia en el territorio. Las compañeras y compañeros que son realmente, si yo tengo que decir sobre las personas con las que me toca trabajar todos los días, tienen unos niveles de conocimiento, de trayectoria, de acumulado, que es sumamente rico. Ahora vienen de 5 años de haber tenido que dedicarse únicamente a la administración
de una oficina en el sentido más estático que se pueda pensar. La invitación a priori era poder volver a contactar con las necesidades de la comunidad, que se siguió sosteniendo de la manera que pudo y que no recibía al ministerio de la mejor manera. ¿Por qué? Porque fue un ministerio que estuvo ausente del cotidiano de la gente, cuando la gente más lo precisó. Porque lo primero que encarna el Ministerio de Desarrollo Social desde su nacimiento, que ahora ya no es un ministerio joven, que tiene 20 años, es el hacer el cuerpo del derecho a la asistencia, como derecho humano básico, como poder reparar condiciones mínimas de base para poder enfrentar la vida. Entonces, bueno, ahí está, las realidades territoriales eran bastante complejas, son bastante complejas, siguen siendo, pero tenemos en esta misma línea objetivos, tenemos proyecciones que entendemos que son sueños, algunos de corto plazo, algunos de mediano y otros de largo plazo, pero el primero que pudimos sí acordar con el Ministerio de Economía y Finanzas y para nosotras y nosotros fue un alivio, fue el sinceramiento de la línea base del presupuesto. Fue poder decir, esto es en realidad lo que precisamos para funcionar. Y a partir del ejercicio que viene, no estamos todo el tiempo literalmente con la soga del cuello de cómo llegamos a la próxima etapa. O sea, haciendo la próxima etapa de acá a 10 días, de acá a 15 días. Creo que hay un gesto del gobierno del Frente Amplio que hace una diferencia y que impacta directamente en cómo el Estado se despliega. El poder sincerar la línea base del presupuesto es para quienes tenemos que gestionar todos los días la política pública, un avance importantísimo. Y también aporta transparencia, porque es importante saber que sí, que tenemos un espacio fiscal acotado, que estamos en la situación que estamos, pero que también sabemos que para funcionar precisamos esto. Y en el caso de la Dirección Nacional de Gestión Territorial, la mayor parte de nuestro presupuesto se va en accesos, que es un programa sociolaboral que tiene que ver con trayectorias de trabajo protegidas, pero que sin embargo sus evaluaciones de impacto han sido muy magras. Entonces tenemos un programa que se come, yo les diría, bueno no, yo les digo con casi el 80% del presupuesto de la Dirección Nacional, y en el caso de eso se traslada, y vos evaluás el impacto y decís, pero che, estamos invirtiendo todo esto, ¿y qué continuidad tiene esta política de empleo? Si solo la encara el Ministerio de Desarrollo Social, si solo la encara una sectorial. Hoy las conversaciones que tenemos es cómo vamos a transformar accesos en una política de empleo que genere después anclaje en el espacio del trabajo formal, de un trabajo que ayude a la emancipación en el mejor de los sentidos y que refuerce esta idea de soberanía, ¿no? Y ahí también están las articulaciones interinstitucionales, que fue lo que se fue perdiendo en la última gestión. ¿Por qué? Porque cada uno de los ministerios, cada una de las partes de la administración fue un compartimento estándar. En junio reinauguramos los espacios de mesas interinstitucionales de políticas sociales. Para muchos era la primera vez de verse después de 6 años. Dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Logramos en este año, hoy empezamos a cerrar la primera etapa con la mesa centro, que es la que incluye este municipio, y salimos con cosas concretas. Queremos que la sociedad civil tenga un espacio de participación fijo en las mesas de políticas sociales. Eso lo tenemos que elevar, es una propuesta concreta que en esta mesa surge, como yo jorobo, como si fuera una piscina por 2 andariveles. Uno es el de la presencia de los concejales vecinales, que es una presencia que estuviera establecida y que nos parece que es una presencia que está bueno estimular. Y por otro lado, la de las organizaciones, las del segundo nivel de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, la Plataforma de Infancia y Adolescencias, ANON, estoy pensando en la Federación de Cooperativas, que encuentra un montón de cooperativas de trabajo que gestionan diferentes tipos de proyectos, que también ahí nos genera otro montón de dudas, porque nosotros una herramienta que como ministerio queremos promover es la organización de cooperativas sociales, y esas cooperativas hoy no tienen un ámbito de articulación entre ellas, no tienen un espacio de federación. ¿Por qué? Porque estaban pensadas como cooperativas para paliar a corto plazo las necesidades de aquellas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad, y para generar un sostenimiento del empleo generaban esta cuestión de articulación en un marco de cooperativa. Digo cosas que son sueños, pero que entendemos que podemos ir avanzando. Ahora, ¿por qué podemos ir avanzando en eso? Porque nos proponemos una mirada que el desafío de la sábana corta, del espacio fiscal reducido,
implica no inventar la pólvora. Ninguno de los que estamos acá vamos a inventar la pólvora, pero sí recuperar buenas prácticas que en su momento existieron y que muchas veces la abundancia de recursos termina siendo como traicionera. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo tengo los recursos para satisfacer autónomamente un montón de cosas, no preciso articular con otro. Pues más o menos voy manejando. Y hoy nosotros y nosotras tenemos el desafío de pensar, por ejemplo, la respuesta al avance de la cantidad de gente que está en situación de calle y más allá de la situación de calle, pensar en lógica del sinhogarismo. Ahora, ¿eso es algo que va a resolver el Ministerio de Desarrollo Social? No. No lo va a resolver el Ministerio de Desarrollo Social solo. Lo va a resolver una política de Estado robusta sobre la que ya fuimos dando señales. Y hay un hito que para nosotras y nosotros fue costoso en el mejor de los sentidos, porque nos exigió, porque nos agarró de manera intempestiva, pero que también creo que nos dejó un montón de aprendizajes, que fue el alerta roja y la evacuación por ola de frío polar para las personas en situación de calle. Es la primera vez que un gobierno decreta la situación de calle como una prioridad de Estado y pone a articular a toda una gama de herramientas del Estado. La respuesta no la brindó el Ministerio de Desarrollo Social, la articuló el Sistema Nacional de Emergencia. Involucró al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a la Administración de Servicios de Salud del Estado. Involucró a todo el andamiaje del Ministerio de Desarrollo Social completo. Y nos desafió a pensar respuestas que no sabíamos que teníamos esas preguntas adelante. Y con un montón de compañeros y compañeras tuvimos que enfrentar a la realidad de encontrarnos con gurisas gestando en calle, cursando embarazos en calle. Y eso no es un problema, pues si yo lo voy a pensar, y sí, lo pongo en esta programática de 68 programas, eso es de UCC, no es de UCC. Es responsabilidad de todos y todas, porque esos niños y esas niñas que viven la etapa previa a su llegada al mundo con unas mamás que eligen sostener estos embarazos, y necesitamos dar una respuesta sanitaria adecuada, que sea muy protectora de estas gestas, porque son gestas que tienen características particulares, porque son unas mamás que necesitan unas respuestas particulares, porque las soluciones habitacionales que teníamos pensadas de protección social no configuraban esta realidad que tenemos ahora. Y todo eso no exige a Uruguay crecer contigo, exige al Ministerio de Desarrollo Social, exige a INAU, exige la respuesta de la Administración de Servicios de Salud del Estado, nos exigió a todos y todas. Nos exigió armar a un equipo de trabajo que pudiera brindarles una respuesta, a formar operadores en 3 meses. Ahora, hay capacidades técnicas, las hay, pero también hay que reconocer el desgaste que esas capacidades técnicas tienen en un acumulado de 5 años. Para eso, sí, presupuestalmente, lo expresó Micaela, lo expresó el ministro, lo expresó todo el gabinete. Entendemos que no es el presupuesto que nos hubiesen notado, no, obvio no. Pero es un presupuesto que contempla un montón de esta realidad. Ahora, no va a ser solo el Ministerio de Desarrollo Social, no va a ser solo el Ministerio de Vivienda, no va a ser solo el Ministerio del Interior, no hay ministerio que vaya a poder solo con la realidad que atravesamos a nivel país. Y ahí me gustaría como pasar a otro punto que tiene que ver con qué es lo que nos pasa todos los días en el cotidiano de los dispositivos territoriales y qué es lo que viene la gente a plantear al Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí en realidad hay 3 cosas. La primera es el acceso a transferencias monetarias, la solicitud de tarjeta Uruguay Social, básicamente, en sus diferentes modalidades. La segunda tiene que ver con la alimentación y el tercero con documentación. Y en esto de las cosas que no fueron accidentales y que fueron pensadas también desde algún lugar, nosotros nos encontramos en marzo con que las personas estaban sin documento. Los beneficiarios del ministerio que tienen su costo de la documentación exonerado tenían que sacar número con usuario UUI cuando muchas veces no tienen un dispositivo para utilizar. Y ahí Patricia me hace que sí, porque ella lo sabe en primera persona. Si no iban a una oficina del ministerio que alguien les pudiera tramitar el número para la cédula, no podían acceder al documento. Y la numérica estaba llegando a septiembre en marzo. Ahora, yo sin cédula, ¿qué puedo tramitar? ¿Puedo reponer el plástico de una tarjeta? No puedo. ¿Puedo levantar los medicamentos en ACE? No puedo. Teníamos las conversaciones con ACE y el acuerdo fue, bueno, danos tiempo. ¿Y qué pudimos activar con el Ministerio del Interior?
con la Dirección Nacional de Identificación Civil, que se hizo en los puntos de evacuación y ahora se hace en todas las oficinas territoriales de Montevideo y en diferentes oficinas del país, va un móvil una vez por mes con una numérica que es acotada, pero que realmente la gente va y se saca el documento. Y ese documento es tu derecho a la identidad. Es lo que garantiza que vos sos vos y que podés, ya te digo, desde presentarte a un llamado de lo que sea, ir a tramitar el carnet de salud para poder eventualmente pedir un trabajo, y eso también quedó atado. Entonces, por un lado, si bien nosotros tenemos el foco en las prioridades de gobierno que nos pusimos como fuerza política, no hay que ser inocentes en torno al panorama que se nos legó. Y esto no es una excusa, ni mucho menos, porque quienes me conocen y quienes no me conocen sabrán que hemos sí exigido nuestras capacidades al máximo. Entendemos que esto es costoso en muchos sentidos, pero también que la lógica de cómo viene funcionando el país, en el caso de Montevideo, por ejemplo, la incidencia de la pobreza, que no es la mayor en hogares, pero sí en personas, es bien diferente a la lógica del interior, que es lo que les contaba Mica. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, la incidencia de la pobreza en el interior, está en hogares y en las localidades de menos de 5.000 habitantes, cosa que no es para nada incoherente con respecto a los resultados de la ENIS y lo que pasa con los municipios y las municas y su derecho a la alimentación. Ahora, cuando priorizamos a los niños, niñas y adolescentes, no solo priorizamos a estos gurises que no son entelequias, sino que priorizamos núcleos familiares también. Porque tenemos que fortalecer y robustizar las capacidades de cuidado de las familias. Y para eso que tenemos que brindar respuestas a corto plazo, que sean reparadoras del daño acumulado, y eso sí es un desafío que tenemos. Ahora, como sueños a nivel de gestión territorial, vienen un poco de la mano y los venimos trabajando un poco con INDA acá a nivel de Montevideo, venimos como trabajando varios de estos sueños que algunos parece que se van a plasmar ahora a corto plazo, pero que tienen que ver con una lógica diferente, yo le digo una lógica diferente de la focalización. La focalización es esto de tener un ministerio con 68 programas, que en serio no es sentido figurado, es 68. O sea que a una persona la miran 68 lentes en el Ministerio de Desarrollo Social. Y una persona es una persona. Ahora, la simplificación programática no tiene que ser empobrecimiento en términos de respuestas, sino mejorar la valija de herramientas. Y con lo que tenemos, que son materialidades muy finitas, brindar respuestas más integrales que se adapten a las necesidades de las personas en cada etapa vital. Ahí hemos desarrollado pequeñas cuestiones muy artesanales. Ahora estamos con una en el municipio que ya cerró, que fue en Tobán Sur, que fue un barrio que creció exponencialmente y la población es principalmente mujeres jóvenes y niños en etapa de primera infancia. Y ahora estamos haciendo también una lógica similar, que es de censado, de valoración de prestaciones y demás en Favela, que es un asentamiento en el municipio G. Y estas pequeñas desembarcos e inserciones devuelven también un poco de la base de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, que era trabajar en territorio con la necesidad de la gente. Ahí, volviendo a los sueños nuestros tienen que ver con una nueva lógica de territorializar y de trabajar con la gente que está en los lugares. Nosotros no vinimos, y menos después de 5 años, donde los que sostuvieron fueron estos, los compañeros y las compañeras que estaban en las ollas, los compañeros y las compañeras que trabajaban en dispositivos de otro tipo de convenio, de los clubes de niños, de los CAIS, de los centros juveniles que armaban la gratiferia, que sostenían, que armaban la jornada de juego. Todo eso nosotros tenemos que reconocerlo y no le vamos a pisar los callos a nadie, no vamos a inventar la pólvora, pero nos tenemos que plegar a estas iniciativas y polentearlo. O sea, esa es la tarea que nos toca hoy. Y ahí está nuestro sueño. En un modelo, nosotros le decimos modelo de gestión territorial, pero un poco en cómo pensamos con una lógica que no es la misma para Montevideo, en todos sus municipios, por ejemplo, que si yo la tengo que pensar, por decir, para Sarandí del G, o para Bella Unión, o si la tengo que pensar para Durazno Capital. Y en eso hay que ser muy respetuoso y respetuosa, porque todos acá, que somos militantes, que tenemos nuestros recorridos, sabemos los resbalones y las caídas que hemos tenido como fuerza política,
cuando tratamos de poner como una misma sábana para todo el mundo, y hay un otro que te está diciendo, no, pero mirá, a mí esto acá la verdad que no sirve para nada. La cuestión más práctica, yo a veces jorobo cuando salís así y te moves un poco, cuando llegás y en determinados lugares hay abarrotamiento de tal material, ¿no? De un volante, de una difusión, y me decís, claro, esto acá no se precisaba. Pasa en todos lados, pasa en todos los organismos del Estado. ¿Por qué? Porque intentamos operar con una lógica de política pública. Esa lógica nos dio un montón de evidencia de lo que tenemos que repensar y reorganizar, y lo que nos dice es que, ahora está como re de moda, los territorios, pero que eso, que son las localidades, que son los barrios, que son los pueblos, son los que nos dicen qué política pública están precisando. Que no es hacemos lo que queremos y más o menos vamos y la atamos con alambre. No, es dar una respuesta seria, pero que esté contextualizada. Y en el caso de Montevideo, dar una respuesta seria y contextualizada es que el Ministerio de Desarrollo Social no va solo, que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que articular con el gobierno departamental, con el gobierno municipal. Esto que trae Mica, el trabajo coordinado con el área de desarrollo social, políticas sociales y ollas de la Intendencia, no es una bobada, y es un trabajo re exigente y tiene sus tensiones, y las administramos y nos hacemos cargo de esta opción política, que fue una opción de acuerdo. Y no es la más sencilla, porque aparte antes de esto hubo todo un trabajo artesanal de ver qué pasaba con los recursos del instituto, de los recursos que estaban asignados a la dirección departamental y que no hacía sentido que estuvieran ahí cuando eran recursos que tenían que estar en la comunidad y que los podía gestionar otro mejor. Y esas cosas me parece que a veces no se conocen, no se saben, o son de la cotidiana nuestra y para nosotros están tan integradas que son las que después terminan incidiendo en cómo llegamos. Y un último apunte, porque así dejamos para conversar. Hay como 3 cuestiones ahí que me parece que son los nodos y los sueños un poco que nos desviven, que son las articulaciones vinculadas a esto, ¿no? Empleo, que yo un poco les contaba, acceso, pero tenemos una mirada más grande, que es esto del trabajo con el Ministerio de Trabajo, con INEFOP, con INACOP, mismo dentro del Ministerio con el área de sociolaboral, o sea, toda esa parte que estamos desarrollando, que la trabajamos con el INDA, en la particularidad de la alimentación, pero en otro montón de servicios que se pueden prestar. La realidad de la vivienda, que sabemos que la vivienda es una cualidad, es un bien imprescindible, pero no es suficiente para garantizar una vida digna. Un techo digno habilita un montón de cosas, pero que tiene que estar acompañada por otra batería de cuestiones del Estado. Y después lo vinculado a los cuidados, que creo que es un gran desafío que tenemos como país, más allá de lo específico que atañe a la rectoría del Ministerio en ese sentido, pero creo que es una de las grandes lógicas o una de las grandes claves de pienso futuro que tenemos que hacer como fuerza política, que es un objetivo que tenemos, pero que es un objetivo que se nos ha demostrado que necesita una nueva mirada de respuestas para atender a la diversidad de cuidado. Primero, porque en un momento los cuidados los respondimos en términos de primera infancia, ¿no? Y generamos esta política divina, que es la del Plan CAIF, y la universalización del acceso a esos gurises y gurisas, la estimulación de un desarrollo saludable. Bueno, ahora nacen menos gurises y gurisas, tenemos adultos y adultas mayores que precisan otro tipo de cuidados, personas en situación de dependencia que precisan otro tipo de cuidados, y hoy tenemos que pensar cómo vamos a gestionar esos cuidados. Y eso es un poco en lo que estamos, sobre lo que venimos trabajando, y más que nada con la mirada de la realidad de cada territorio y con el respeto de las personas que organizadas sostuvieron durante 5 años la ausencia del Estado en toda su magnitud. Así que yo me quedo por acá. Muchas gracias.